Bien, ahí estoy grabando ya la reunión. Les comento, no podemos ingresar a plataforma. Por la mañana estuve yo ahí trabajando, ya les coloqué los resultados, les mencioné que iba a aceptar, o más que aceptar, pues iba a presentar los resultados del diagnóstico hasta el día de ayer. El día de hoy todavía me estuvieron enviando algunos resultados, estos ya no están contemplados ahí en el diagnóstico. No pasa nada, ¿verdad? Pero cuando menos sí nos podemos ahí dar un panorama de pues cómo podemos ahí tomar en cuenta nosotros los elementos contextuales y de conocimientos previos. Les pedía también, ¿verdad?, que de favor fueran ahí abriendo Minitab y vamos a trabajar el día de hoy con el punto 1.1, aunque no podamos abrir la plataforma, por ahí el punto 1.1 se refiere al diseño de experimentos con un solo factor. Si ustedes se acuerdan, el día de ayer mencionábamos en términos así muy generales qué características se requieren para llevar a cabo un diseño experimental y a qué nos referimos, ¿verdad? Con esto. Sobre todo yo les daba un primer acercamiento en el hecho de presentar un diseño de experimentos con dos factores y cómo se dan las combinaciones, las réplicas que llamamos nosotros de estos factores. En un primer momento, en un primer acercamiento, esto nos sirve para identificar que vamos a trabajar con una prueba de hipótesis y que la diferenciación, el criterio para aceptar algo o no, a través de un análisis de la varianza, a través de una tabla ANOVA, va a ser comparando el valor P contra un nivel de significancia. Decíamos también que el nivel de significancia depende del grado de confianza, vaya la expresión con el que trabajamos. El nivel de significancia está dado por ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, con un 95% de confianza, pues decimos que tenemos un 0.05 de alfa o como alfa. Este valor, pues se contrasta con el valor P que obtenemos como resultado del análisis de la varianza, de la tabla ANOVA. Y mencionábamos también entonces que el diseño experimental es una comparativa, el contrastar qué me da mejores resultados. Vamos a ver un poquito más adelante que cuando yo hablo de mejores resultados, puedo hablar de que lo mayor es lo mejor, ¿sí? Lo mayor es lo mejor. Nosotros, coloquialmente, en investigación de operación la llamamos maximizar, ¿verdad? O también hablamos como que lo menor es lo mejor, vamos por ahí minimizar, o lo nominal es lo mejor. En este caso es lo que se aproxime, la medida que más se aproxime hacia lo nominal, hacia la media. Bueno, entonces, ahorita nos vamos a centrar nosotros en el hecho de que estos primeros ejercicios que vamos a hacer van a estar referidos hacia que lo mayor es lo mejor. Puede ser, ¿no? Por ejemplo, quiero obtener la mayor resistencia de algo, quiero obtener el mejor rendimiento de algo, el valor que mejor posicione en comparativa con otros experimentos. Para eso, ya vamos a entrar al diseño experimental y comenzamos con algo que es la consideración de un solo factor. Por aquí en el documento viene así directamente un ejercicio, ¿sí? Un ejemplo. Y nos dice, un ingeniero de desarrollo de productos está interesado en maximizar, es lo que les digo, ahorita aquí vamos a estar muy focalizados en esta parte de lo mayor es lo mejor, es decir, maximizar, maximizar la resistencia a la tensión de una nueva fibra sintética que se empleará en la manufactura de tela para camisas de hombre.
El ingeniero sabe por experiencia que la resistencia es influida por un porcentaje, ¿sí? También se sospecha que al elevar el contenido de algodón se incrementa la resistencia. Se tienen algunos factores de prueba, ¿sí? Aproximadamente debe de contener entre un 10 y un 40% de algodón para que la resulte con ciertas características esperadas en la calidad. Dice que el ingeniero decide hacer 25 corridas y probar a través de una nova y con un nivel de significancia con un alfa del 0.05, cuál de estas combinaciones, es decir, en qué porcentaje se van a obtener mejores resultados. ¿Sí? En ocasiones nosotros, el error que cometemos como asesores es que en la mayoría de nuestra formación como ingenieros siempre presentamos este tipo de ejercicios, ¿verdad? Yo les doy un ejercicio hecho y lo resolvemos. El día de hoy, espero no tardarme tanto en la asesoría, vamos a resolver nada más 2 ejercicios, pero les voy a pedir que para mañana ustedes presenten un ejemplo. En ocasiones nosotros nos quedamos con que pues, solamente hasta que esté en la empresa voy a poder presentar una problemática. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que queremos? Queremos nosotros obtener el mayor rendimiento o la mayor textura o la mayor viscosidad, la mayor velocidad. En este ejercicio se presenta una tabla de esta forma. Vamos a querer nosotros incrementar la resistencia a la tensión. Y aquí, pues bueno, nos dicen que está dado en libras por pulgada cuadrada. Eso es lo que se está evaluando, eso es lo que se va a querer por ahí evaluar. Para obtener esto o para obtener lo mayor o el resultado que me dé de forma más grande, se van a comparar, ¿verdad? Hay observaciones, hay 5 observaciones. Si ustedes se fijan, únicamente es un factor, ¿sí? ¿Cuál es el factor que estoy evaluando? ¿Qué factor es el que se está evaluando? Resistencia a la tensión. Ok, el factor, también debe quedar perfectamente claro qué es lo que estoy evaluando. Solamente tengo un factor. Mi factor evaluable es resistencia. Yo puedo trabajar con distintos niveles. Esos niveles pueden estar dados en 15, en 20, 25, 30, 35. El ejercicio nos dice hasta 40, ¿verdad? Entre 10 y 40, por ejemplo, son los niveles aceptables de concentración de algodón que se pueden trabajar. Aquí el experimento nos dice, pues lo vas a hacer entre 15 y 35 para ver qué pasa. A ver, ¿me repite que se entrecortó? Resistencia. Ok, sí es la resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, se llevó a cabo un experimento y la primera medición nos da 7, ¿verdad? Es decir, con la resistencia, con un porcentaje de algodón de 15, la primera vez que hicimos el experimento nos dio 7. Aquí es importante, ¿verdad? 7 que pues tenemos que medir las libras por pulgada cuadrada. Tal vez sujeté ambas cuerdas con un equipo que me permite a mí medir la resistencia de las fibras de la tela. La primera vez que lo hice me dio 7. Volví a hacer el experimento y luego me voy a dar 7. Y así, ¿verdad? De tal forma que yo tuve 1, 2, 3, 4, 5 réplicas para ese experimento. ¿Cómo lo haría en Minitab? Bueno, pues presentaría el experimento, le diría, a ver, por ejemplo, con la observación 1, 2, 3 y 4, para la primera observación, ¿qué resultados obtuve? ¿Qué datos obtuve? ¿Qué datos obtuve?
Pues 7, En la primera, 12, 14, 19 y 7. no. ¿Se refiere al Fíjense porcentaje bien. de algodón, el 15%? Se refiere a las pruebas. Parece el ejercicio sí bien simple. A mí lo que me interesa es que vayamos interpretando la tabla y que vayamos teniendo la capacidad de nosotros orientar o presentar la información para que cualquier persona lo pueda leer. Fíjense, del porcentaje de algodón, cuando hago el experimento en 15, la primera vez que hice el experimento así en 15, ¿cuánto me dio? 7. Un 7. Me da 7, ¿verdad? La primera vez, la primera corrida, la primera réplica como resultado que obtuve con 15 me da 7. Cuando réplica, ¿cuánto me da? 7. 7. 7. Luego, cuando lo hago por me da 9, ¿verdad? En el diseño de experimentos nos vamos a dar cuenta que el diseño nos lo va nos lo va a presentar para imprimir, Minita. Esto es muy similar a lo que hacíamos nosotros en herramientas, por ejemplo, del sistema de medición cuando evaluamos un operario. Cuando hacemos, por ejemplo, un RNR, se supone que el operario no se da cuenta que lo estoy evaluando y me da de manera aleatoria todas las mediciones, de tal forma que el experimento me puede decir, ¿verdad? A ver, primero lo vas a hacer con 15 una vez. ¿Cuánto te da? No, pues que 7. Muy bien. Ahora, lo vas a hacer con 30. ¿Cuánto te da? No, pues que 19. Y así, ¿verdad? Son pruebas que voy a tener que estar realizando yo al azar. Entonces, en ese sentido, la primera medición que voy a tener ahí va a ser con un porcentaje de algodón de 15. La primera vez que lo hice, ¿cuánto me dio? Si quieren, lo pueden presentar de otra forma. Alguien puede decir, a ver, pues ¿qué tal si le pongo mejor? Con 15, con 20, con 25, con 30 o con 35, ¿cuánto me da? ¿Sí? Se fijan, aquí ya es distinto. Aunque son los mismos datos, se presenta de manera diferente. Yo puedo decir, a ver, por ejemplo, con 15, la primera vez que lo hice, ¿cuánto me dio? 7. La segunda vez, 7. La tercera, 15. La cuarta, 11. Y la última, 9. ¿Sí vamos bien? Sí, sí. Ahora, con Sí. 20 serían 12, 17, 12, 18 y 18, ¿verdad? Y así me voy. Ayúdenme si me equivoco, me dicen, ¿eh? Con 25 serían 14, 18, 18, 19 y 19. Ahora con 30 serían 19, 25, 22, 19 y 23. Por último, con 35 serían 7, 10, 11, 15 y 11. Tengo mi ejercicio. Son distintos tipos de porcentaje concentrado de algodón. E hice pruebas de resistencia con cada una de estas. Hice 5 pruebas con cada porcentaje de algodón. Pero ojo, solamente tengo un factor que estoy evaluando. Ese factor es pues la resistencia a la tensión y está marcada en libras por pulgada cuadrada. ¿Cómo voy a resolver un diseño de experimentos con un solo factor? Lo voy a resolver a través de el ANOVA. Me voy a estadísticas, ANOVA y un solo factor. ¿Sí? A partir del diseño factorial de 2 o más factores, lo vamos a resolver empleando esta pestaña que es diseño de experimentos y factorial.
Ayer yo les mencionaba un primer diseño. Comencé de manera premeditada con un diseño factorial de 2 factores porque ocurre algo interesante cuando tenemos solo una réplica, ¿sí? Como es este caso, ¿sí? Ahí va. Entonces, cuando tengo un solo factor, me voy a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Después aquí me va a decir que si selecciono los datos, todos los datos los tengo en una columna. Pues no, ¿verdad? Voy a seleccionar la segunda opción que dice los datos de respuesta están en columnas separadas. Le doy un clic aquí donde dice respuesta, selecciono todas las columnas y ahí ya las tengo. ¿Sí? Aquí les voy a nada más, por cuestión gráfico, que seleccionemos en donde dice gráficas de residuos 3 en 1. ¿Sí? Esa es lo único que le voy a mover ahorita de momento. Gráficas, le dan un clic a gráficas y luego ponen 3 en 1, aceptar. Le pongo aceptar. ¿Qué ocurre? Se trabaja con algunos supuestos. El primer supuesto y más importante es el de normalidad de los datos. Hay distintas pruebas de bondad de ajuste o pruebas de normalidad que, dígame. Es que quería decirle que nos quedamos en el paso anterior. Hacemos de nuevo. ¿En qué van? Ya pusimos los datos de respuesta en columnas separadas, algo así nos comentó, y ya de ahí ya no Ok. supimos dónde más le movió. Muy bien. Estadísticas, ANOVA, un solo factor. Selecciono las columnas, ahí vamos, ¿verdad? Si vamos ahí, nada más le ponemos aquí en la subventana de gráficas, le damos un clic a gráficas y seleccionamos 3 en 1. Hasta ahorita es lo único que le vamos a mover. Todo lo demás, por ejemplo, aquí en opciones, si le doy en opciones, si se fijan, de manera así default, me dice nivel de confianza del 95%. ¿Cuál va a ser mi nivel de significancia? ¿Cuánto va a valer mi alfa? 0.05. ¿Cuánto va a ser el alfa? Punto El 5. alfa va a ser de 0.05. Acuérdense, eso es importante porque me va a permitir a mí tomar, o va a ser mi criterio de aceptación o de rechazo, ¿verdad? Va a ser lo que me va a decir si estoy bien o no, ¿vale? Entonces, esa es lo único, aquí no le voy a mover a nada, nada más les dije, aquí en gráficas pónganle 3 en 1, y le ponen aceptar. Trabajamos con algunos supuestos. Acuérdense, de manera didáctica, aquí este ejemplo pues, nos presenta muy poquitos datos, ¿verdad? Son 5 muestras. Pero trabajamos con una gráfica de probabilidad normal. Eso ustedes lo vieron en simulación. Hay algunas pruebas de bondad de ajuste. Chi cuadrada, Anderson-Darling, Salfiro-Simpson, Smirnov-Kolmogorov, etc. ¿De qué se trata? Se trata de que los datos se deben aproximar a una distribución normal. De hecho, lo primero que hacemos, y que casi nadie nos lo explica, aunque en la teoría siempre aparece, es que lo primero que tenemos que hacer es hacer una prueba de normalidad, ver si los datos se aproximan a una distribución normal. En ocasiones nos llevamos sorpresas, ¿verdad? Porque vemos las gráficas, asumimos que se comportan de una manera normal cuando no lo son. En este caso, por didáctica, nos vamos a quedar con la gráfica de intervalos, que esta ya nos brinda información para tomar una decisión, ¿verdad? Si a nosotros nos preguntaran como ingenieros, el ejercicio dice que se cuentan con distintos porcentajes de algodón y que lo que se pretende es obtener el porcentaje que nos dé mayor resistencia. Según esta gráfica, mayor resistencia. ¿Cuál creen ustedes que nos dé mayor resistencia? Aquí se los voy a colocar. ¿Cuál nos da mayor resistencia?
tenemos porcentajes de algodón, tenemos 15, 20, 25, 30 y 35. ¿Cuál nos da mayor resistencia? Pues El de 30. Ajá. El 30. El 30. El que dice 30, ¿verdad? El de 30. Si fuera como que muy ajustado, como que no tuviera mucha diferencia, lo que tendría que hacer es irme sobre los puntos de la media. Estas son valoraciones de los valores que se tiene, es decir, de todos los valores que tengo yo en 15, aquí me dice que en la media es de 9.8. ¿Eso será cierto? ¿Será cierto o no? ¿Cómo lo podré saber? Es una media aritmética. Lo único que hace es que sube. A ver, en 15, 7 más 7, más 15, más 11, más 9, ¿cuánto les da? Sí, da 9.8. Da 49, ¿verdad? Entre 5, pues es 9.8. Entonces, ¿qué es lo que hace en términos generales? Compara las medias de cada subgrupo y dice, pues el mejor resultado es el que se encuentra con un porcentaje de algodón de 30. ¿Sí? En realidad está muy sencillo, pero ojo, ¿a mí qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa es tomar una decisión en base al análisis de la varianza. En análisis de la varianza se presenta esto, miren. Me presenta su análisis de varianza, su ANOVA, y también me presenta un resumen de medias. ¿Sí? A ver, déjenme lo hago un poquito más chiquito. Aquí lo tengo. Me voy a centrar primeramente en esta parte superior, ¿sí? En el ANOVA. ¿Qué pueden interpretar ustedes de la ANOVA? Me voy a centrar en esas dos cosas principalmente. Una que es el análisis de la varianza y el otro que es el análisis de las medias. El análisis de la varianza, ¿qué me dice la ANOVA? ¿Qué significa ese 0.0000? Que es mayor que 0.05. ¿Es mayor Menor que diga. o es perdón. menor? Es menor. ¿Eso qué significa? Ok, entonces ¿Qué aquí significa? vamos a comenzar con algo indispensable. Si el valor P en el ANOVA, lógicamente, ¿verdad? Es menor que alfa, es decir, que el nivel de significancia, ¿esto qué significa? Significa que sí es significativo. Eso va a ser nuestro dolor de cabeza todo el trimestre, ¿eh? Sí es significativo. ¿A qué se refiere con que sí sea significativo? Pues que sí infiere en el proceso, que sí hay relación entre las medias, que sí puede influir en el resultado que estamos buscando. En este caso, la comparativa de las medias, este valor P me dice que el experimento, aunque sea un solo factor, sí infiere en el proceso. Y que yo puedo tomar varias decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el valor que maximice
el proceso, es decir, que le dé respuesta a mi ejercicio. Yo estoy buscando el valor que tenga mayor resistencia, ¿verdad? Estoy buscando la combinación, el porcentaje de algodón que le dé más resistencia. ¿Cuál será? ¿Cuál es la mayor resistencia? La de 30. ¿Cuál dijimos? Acuérdense de las gráficas, no se me pierdan mucho, ¿verdad? Quedamos que es el de 30, ¿verdad? El de 30. Sí, el de 30. Ok, ya lo tenemos aquí en gráficas nosotros. El que da mayor resistencia es el de 30, porque la gráfica ya no lo mostró. Pero ahora, en el ANOVA, ¿cómo lo interpreto? Ya sé que aquí sí hay una significancia, sí es significativo el proceso. Pero la comparativa, en este caso de medias, me dice, fíjense, en relación con medias, ¿cuál es la media más alta? La del 30. La de 30. La de 30, ¿verdad? Entonces, aquí yo podría decir, si en este experimento yo lo que quiero es que se tenga la mayor resistencia en libras por pulgada cuadrada de esa mezcla, pues yo diría, pues lo mayor es lo mejor, ¿sí? Lo mayor es que selecciones un componente o una mezcla del 30% de algodón. Pero también podría seleccionar lo menor, ¿verdad? Que eso sería otro ejercicio. Lo menor, pues yo podría decir, pues lo menor en este caso en la comparativa de las medias, según la gráfica, aquí no me queda muy claro. No sé si sea 15 o no sé si sea 35. O una de dos, ¿verdad? Me voy a la gráfica, me pongo aquí en el puntito donde me dice que para 35 la media es de 10.8 y que para 15 es de 9.8, ¿sí? Entonces, en este caso, la menor, pues será la combinación de algodón en 15. También lo podría hacer en la comparativa aquí de las medias, ¿sí? Aquí, si se fijan, estoy comparando distintos niveles, porcentajes de algodón, pero tengo un solo factor evaluable. Lo único que a mí me interesa es el promedio, la media aritmética que se tiene en relación con el factor resistencia a la tensión en libras por pulgada cuadrada. Viene otro ejercicio por ahí, de hecho está en inglés. Hay algunos materiales que están en inglés porque están tomados del libro de Montgomery. De cualquier forma, aquí se los puse ya traducido. Nos dice, una pieza recibirá un tratamiento térmico. La pregunta de este experimento es, ¿cuál de los tres ajustes del horno de tratamiento térmico para tiempo y temperatura producen resultados de dureza? Es bien importante que aprendamos nosotros a leer tanto la tabla como el enunciado. Si usted se fija, aquí está hablando de varias cosas. Me dice, por ejemplo, una pieza recibirá un tratamiento térmico. La pregunta es, ¿cuál de los tres ajustes del horno de tratamiento térmico para tiempo y temperatura? Aquí yo puedo pensar, al hablar de tiempo y temperatura, que son dos factores, es decir, evaluables. Pero si se fijan, dice, Son 3. quedará los mayores resultados de dureza. ¿Sí? Y mete también un nivel alfa o un nivel de significancia del 0.01. Aquí, el que sea de 0.01, pues yo ya entiendo, ¿verdad? Que es mucho más estricto el proceso, que el nivel de confianza con el que voy a trabajar no es de 95, ¿se acuerdan lo que platicamos ayer? Sino que va a ser, ¿de cuánto? 99%. De 99. Lo que voy a dejar en la zona de rechazo hacia el exterior de la campana, pues va a ser muy poco, ¿verdad? Va a ser el
0.01. 0.01 dividido en dos colas, ¿verdad? En las dos colas de la campana va a estar dividido hacia una parte y hacia la otra parte ese total. Si ustedes se fijan, en el ejemplo anterior es 0.05, pero dividido en ambas partes de la campana, ¿verdad? En las zonas de rechazo. Ahora, voy a tener un alfa, pero para este ejercicio va a ser 0.01 también dividido en esas dos partes o en esas dos zonas de rechazo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es importante lo que les digo, ¿verdad? Este ejercicio ya me habla de varias cosas. Me habla de tiempo, me habla de temperatura, me habla de dureza. Pero si usted se fija y se va a la tabla que se nos presenta aquí, ¿cuántos factores estoy evaluando? ¿O qué puedo tomar yo en cuenta? Usted vaya haciéndose una idea de qué puedo yo visualizar o identificar tanto en el enunciado del problema o en la tabla que me ayude a mí a identificar cuántos factores, cuántos niveles, cuántas réplicas voy a tener que hacer, porque no voy a hacer de manera manual en la NOVA. Hay Minitab que se vende el trabajo, pero debo de identificar yo qué modelo es. ¿Cuántos factores estoy evaluando? 3. 3. Fíjense lo 3 que con nos está 4 diciendo. niveles, ¿no? Factores. ¿Cuántos factores estoy evaluando? Vamos a leer de nuevo el ejercicio, ¿eh? Una pieza recibirá un 4. tratamiento térmico. La pregunta de este experimento es, ¿cuál de los tres ajustes? Cuando hago ajustes, yo ya me doy cuenta, ¿no? Ajustes se refieren a tratamientos. Tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Son 3 ajustes. ¿Sí? Ahora me dice, ¿cuál de los 3 ajustes del horno de tratamientos térmico para tiempo y temperatura produce los resultados de dureza? Los resultados de dureza más altos. O sea, yo sé que en este ejercicio están presentes 3 variables, ¿verdad? Una es el tiempo, la otra es la temperatura y la otra es la dureza. ¿Pero qué estoy evaluando? El tiempo Los y la ajustes. temperatura. Fíjense bien, fíjense la tabla, ¿qué es lo que digo evaluando? Me refiero a resultados, ¿verdad? ¿Qué evalúo? En el ejercicio anterior, ¿qué evaluaba? ¿Qué evaluaba? La dureza. La resistencia. A ver, espérense poquito. En el primer ejercicio, ¿qué evaluaba? Evaluaba la resistencia, ¿verdad? Sí. Y nada más le decía, a ver, con un porcentaje determinado de algodón, ¿qué resistencia tengo? ¿Sí? Ahora, en este mismo ejercicio puedo decir, con un porcentaje de algodón, y luego puedo meter otro factor. Yo puedo decir con qué máquina, con qué tipo de máquina. Es como si les dijera, miren, voy a hacer voy a evaluar la resistencia en las costuras de las mangas de una camisa. Y les voy a poner un determinado porcentaje de algodón y luego voy a poner el tipo de costura con el que se lleva a cabo. Puede ser de manera manual. Una señora se pone de manera manual a hacer. O en máquina, ¿verdad? Máquina, digamos, casera. O otra máquina industrial. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que estoy evaluando? Aunque aquí esté otro factor, ¿qué es lo que estoy evaluando? La resistencia. La resistencia. Okay. Sigue siendo un solo factor el que yo estoy evaluando. ¿Sí? Ahora, en este segundo ejercicio, ¿qué es lo que estoy evaluando? La dureza. La dureza. Ok, entonces estoy evaluando dureza, ¿verdad?
lo que estoy evaluando, la dureza. Para evaluar la dureza, a diferencia del ejercicio anterior, pues ahora sí me dice, ¿verdad? Que se cuenta, nada más muevo esto de aquí, se cuenta con dos factores, ¿verdad? El factor tiempo y el factor temperatura. Fíjense lo que pasa aquí en la tabla. Esta tablita, este tratamiento, voy a borrar esto. Para el primer tratamiento, ¿cómo se hace la combinación para el primer tratamiento? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo el experimento? ¿Qué se combina? Para este tratamiento 1. Los 700 grados Fahrenheit en 60 minutos. Ok. ¿Tiempo y Ese es el temperatura? tiempo y temperatura. Se mezclan los dos factores y obtengo yo un solo resultado. Ese resultado es 89, ¿verdad? Aquí es bien importante que nos vaya quedando claro, aunque estén mezclados dos factores, solamente estoy evaluando uno. Y esto va a cambiar, ¿verdad? Cuando veamos un diseño de experimentos ya voy a ver, si se acuerdan ustedes de las combinatorias, cuando hagamos un diseño de experimentos, cuando yo ya combino dos factores, cuando quiero ver resultados de dos factores, entonces en determinado momento se van a combinar, se va a combinar A con B. En este caso no, en este caso solamente, aunque tenga dos distintos factores involucrados, a mí lo único que me interesa es obtener resultados en uno. Solo quiero obtener resultados en uno. Vamos a hacerlo en Minitab, ¿sale? Entonces voy a tener el experimento 1, el experimento 2, el experimento 3. ¿Qué resultados tengo en cada experimento? ¿Cómo lo presentaría en Minitab? ¿Cómo lo haría? Para que haga cómo captura aquí los datos. ¿Cuáles son las réplicas en pocas palabras? Con 760, el primer resultado es 89, ¿verdad? ¿El segundo? Sí. ¿Cuánto? 4, 84. A ver, fíjense bien, concéntrense bien. 98. Es 98. 98. Ya se me confundieron. ¿Se fijan? En el ejercicio anterior, la tabla, de hecho, pues tiene su jiriguilla, ¿verdad? En el ejercicio anterior los datos están de manera horizontal, ¿verdad? Es decir, con 15, Está el factor de este lado y las observaciones. así es, las corridas o las réplicas se hicieron de manera horizontal, ¿verdad? La primera vez dio Sí. 7, la segunda dio 7, la tercera 15 y así. En este ejercicio no. Entonces vamos a ir identificando cómo leer las tablas. La primera es, a ver, son 3 tratamientos. Aquí están dentro de la misma celda 2 factores y solamente estoy evaluando uno. Aquí, si me da la pura tabla, pues no sabré qué está evaluando. Estoy evaluando algo. En el enunciado ya me dice, eso que complementa la combinación de tiempo y temperatura es dureza. Bueno, pero en este caso lo tengo así, ¿verdad? Eso es lo que lo estoy evaluando. Las réplicas están de esa forma. ¿Sí, vamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cómo queda? La primera réplica es 89 y luego la segunda 98. 98, 97, 94. La segunda, pues ya nada más las copio igual, 84, 77, 92 y 79. Y 79, 81, 80 y 88. Estamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué más nos dice el ejercicio?
¿Qué nos pregunta? Fíjense. En el propio enunciado está la clave. Son dos puntos claves aquí. La primera, identificar qué es lo que vamos a estar midiendo. Alguien podría decir, aquí son 3 factores o 2 factores, ¿verdad? Es un experimento de 2 factores con un resultado, pero en realidad el que estoy evaluando únicamente es dureza, ¿sí? Y me dice, ¿cuál de los 3 ajustes voy a evaluar todos estos resultados, todos estos otros resultados y todos estos resultados? Voy a comparar esos 3 ajustes. Dan los mejores resultados, valga la expresión, en dureza. Quiero que el mayor resultado, lo mayor es lo mejor, sea lo que yo seleccione en cuanto al factor dureza. Y segundo, un nivel de significancia del 0.01. Ya tengo capturados los datos. Es un solo factor, entonces me voy a resolverlo a través de la ANOVA, estadística. ANOVA, un solo factor, igual como hicimos en el ejemplo anterior. Lo tengo en distintas columnas, selecciono de distintas columnas. Le doy un clic aquí donde dice respuesta, igual selecciono las 3 columnas. Permítame porque seleccioné nada más una. Pueden hacerlo de 2 formas. Le pueden ir dando clic a cada una de estas, o bien seleccionan las 3 y luego le ponen seleccionar, va a seleccionar las 3 columnas. Ahora sí vamos a hacer algunas modificaciones. En opciones, ¿qué va a pasar en opciones aquí con el nivel de confianza? Como me dice que el nivel de significancia es del 0.01, automáticamente yo sé que la confianza va a ser mayor, ¿verdad? Va a ser de punto. 99. El nivel de confianza va a ser de 99. Va a ser prueba bilateral. Le pongo así igual, nada más aceptar. Y pues nada más ahorita por cuestión gráfica les voy a poner gráfica, que me presente las 3 gráficas en uno. Y nada más, aceptar. Es a lo único que le voy a mover hasta ahorita, ¿sí? Y aceptar. Me voy a quedar con esta segunda gráfica. Se los voy a poner aquí. ¿En qué? A mí cuando Dígame. le pongo en eso de gráfica me aparece 4 en 1. ¿Qué minitab tiene? ¿Cuál es el minitab? A ver, déjame. Pero, ¿Dónde ¿por veo qué eso? 4? ¿Cuántas columnas tiene? ¿Cuántas columnas tiene? Pues las... A ver. Son Me 3 quedé- nada más. Me quedé atrás con el otro y me marcaba 4 en 1. A ver, va de nuevo, ¿eh? Ahí va. Es estadística, ANOVA, un solo factor. Luego, en opciones lo cambié a 99, aceptar. Y luego en gráficas, acá le pongo, ¿no? 3 en 1. Ok. Aceptar y aceptar. Entonces quedamos que me voy a quedar con esta gráfica. Esta se las voy a poner aquí. Aquí pues es muy fácil, ¿no? Yo ya sé que lo que quiero es el resultado mayor o lo mayor es lo mejor. ¿Cuál experimento van a seleccionar ustedes? ¿Cuál será el experimento, el tratamiento que maximice la dureza de la pieza? El primer tratamiento. El primero, que ¿verdad? llega como estás. Ajá. El primero. Ahora me voy a la ANOVA. Voy a copiar el ANOVA y el análisis de las medias. ANOVA y medias. Ok, aquí tengo los dos. ¿Qué me pueden decir al respecto? Análisis de varianza, análisis de medias. ¿Qué me pueden decir ahí? Respecto a la ANOVA, ¿qué pasa? Piénsenle bien, ¿eh? No me contesten nada más por contestarme. Con esto terminamos, pero díganme bien. ¿Qué pasa? ¿Es significativo o no el proceso? No Pues es el valor significativo. P es mayor. El valor P es mayor al
¿No es significativo? A ver, No es. para no perdernos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar, ¿qué les dije? El valor P con con el nivel de significancia. El valor El P contra el 0.05. valor P contra alfa, ¿verdad? Ujú. Si el Sí. valor P es menor que el alfa, ¿qué pasa? Sí tiene Es significancia. significativo. Es significativo. Si no, ¿qué No pasa? es significativo. No es ¿Qué significativo. significa que no sea significativo? Esa era mi ¿Qué, duda, no qué- sé. qué qué representa que no sea significativo? Que pudo haber sido algo al azar, ¿no? A ver, vamos a leer el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, una pieza recibirá un tratamiento térmico. La pregunta de este experimento es, ¿cuál de los tres ajustes del horno de tratamiento térmico que combinan, ya sabemos, tiempo y temperatura, produce los mejores resultados de dureza? Eso me pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de esos tratamientos es el mejor? En las gráficas, nosotros ya tomamos una decisión y dijimos, el primer experimento es el mejor, ¿verdad? Es el que da mayor dureza, tomando en cuenta los otros dos factores. ¿Verdad que sí? La gráfica ya nos dio. Pero, Sí, pero ¿qué nos dice la ANOVA y la comparativa de medias? Yo me voy a basar principalmente en pues ANOVA. en la ¿Qué dice ANOVA? Dado que pues es mayor al nivel de significancia. Ok. ¿Cuánto es el valor P? De 0.02. 0.12. Ok. ¿Y el nivel de significancia? Es de 0.01. 0.01. 0.05, ¿no? 0.01, ¿verdad? sí, Ujú. Entonces, ¿el valor P es mayor o menor? Es mayor. Es mayor, ok. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Se acepta la alterna. Todo esto, que les estoy diciendo, el fundamento teórico está en los materiales, revísenlo. Pero a final de cuentas, nuestro trabajo es, les digo, lo práctico, tomar decisiones. En este caso se rechaza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no es significativo. Aunque no sea significativo, que o es muy poca información la que yo tengo de los tratamientos. En este caso, ¿cuántos datos son? Son 4 datos nada más por cada tratamiento. Aunque con esos 4 datos, de hecho, a simple vista, ustedes pueden ver los resultados y ni necesitan hacer el ANOVA, ¿no? Nada más con ver los datos van a decir, aquí tengo mejores resultados. Aunque la gráfica me diga, pues sí, ¿verdad? Sí hay una diferencia en cuanto a su forma gráfica en intervalo. Si usted se fija en las medias, en relación con la comparativa de las medias, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay mucha diferencia? En realidad no hay tanta, fíjese, para tomar una decisión, ¿verdad? Como para decir, sí, pues en este caso, el, el, el mejor experimento o con lo que nos quedaríamos nosotros es con el 1. Por eso se rechaza. Yo podría decir que no hay evidencia suficiente para decir que aunque pues sí es cierto, ¿verdad? Con estos datos nos dice que el primer tratamiento es el mejor, nosotros lo pudiéramos contrastar con un 99% de confianza. O sea, también aquí estamos siendo bien estrictos, ¿verdad? Con un 99% de confianza no lo podríamos hacer. Y con un 95%, ¿qué pasaría? A ver, háganlo. Porque aquí estamos diciendo, con un 99% somos bien estrictos. Pero con un 99%, ¿qué pasaría? Pues sería lo mismo, nada más lo hago igual a estadística, ANOVA, un solo factor,
Aquí en lugar de 99, pues nada más le pongo 95. Las gráficas lo voy a dejar igual, le pongo aceptar. No le voy a hacer caso a las gráficas, ¿verdad? Porque yo sé que me va a seguir dando el mismo resultado. Me voy directo en la ANOVA. En este caso, si yo trabajara, de hecho me da lo mismo, ¿no? Si yo trabajara con un nivel de significancia del 0.05, ¿qué pasaría? Es decir, si yo trabajara con un nivel de confianza o con un 95% de confianza, ¿qué pasaría? Sí es significativo. ¿Qué entendemos por que sí sea significativo? Que podría tomar la decisión de irse por el primero. ¿Ok? Que si hay evidencia significativa que a mí me mencione, ¿verdad? Que entre una, va a ser la misma gráfica, que entre un tratamiento y otro, con un 95% de confianza, yo me atrevo a decir que si selecciono el tratamiento 1 no me voy a equivocar. A eso se refiere. Sí, es como si yo les dijera, a ver, ¿cuál tratamiento van a seleccionar ustedes que sea el correcto? El que maximice la dureza. Y luego ustedes me dicen, el 1. ¿Qué tan seguro está? Y usted me va a decir, pues con un 95% de confianza. Acuérdense, ese 95% de confianza nos repercute en otros errores, ya lo veremos un poquito más adelante, que es el error tipo 1, o también llamado alfa, ¿verdad? O tipo 2, o llamado beta. Por ejemplo, yo les puedo decir, con un 95% de confianza, yo digo que el tratamiento 1 maximiza y me puedo equivocar, ¿verdad? O sea, aquí queda un 5% de probabilidad de equivocarme. O puedo decirles, no selecciones, por ejemplo, si seleccionas el tratamiento 2 o 3, te va a dar menos rendimiento que el 1. Y resulta que me puedo equivocar. Tengo un 5% de probabilidad de que sí sea correcto algo cuando digo que no lo es. Es error tipo 1 o tipo 2. Pero en eso se resume. Fíjense cómo cambiar nada más del 95 al 99 de confianza ya me hizo a mí rechazar algo. ¿Qué sugeriríamos nosotros como ingenieros? Pues tómese más pruebas, ¿verdad? Tome más muestras, no venga con 4 resultados nada más de cada tratamiento y quiera que tome una decisión de este tipo. Oigan, bueno, pues hasta aquí le dejamos, mañana continuamos. Que estén bien, ¿eh? Nos pasó rápido la clase, gracias por su atención. Hasta mañana, Hasta ingeniero. mañana. Mañana. Igualmente, hasta mañana. Mañana.